Bueno, es el ejemplo número 3 de área entre las gráficas de funciones. Bueno, la fórmula para realizar este tipo de problemas es que es el área es igual a la integral desde A hasta B de la función superior menos la función inferior por la diferencial de x. En este tercer ejemplo veremos dos funciones, los cuales son f de x es igual a x al cuadrado más 3x menos 5 y g de x que es igual a menos x. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es graficar estas funciones, entonces utilizamos la graficadora y aquí tenemos la primera función, la cual es f de x, y esto es igual a x al cuadrado más 3x menos 5. Y graficamos g de x, el cual es igual a menos x. Entonces, bueno, vemos las gráficas y las tenemos aquí. Entonces, aquí están las dos funciones graficadas. La f de x es la gráfica de color verde y la g de x es la gráfica de color rojo. Entonces, bueno, lo que tenemos que hacer para resolver este tipo de problemas, primero es igualar las dos funciones. Por lo tanto, f de x es igual a g de x. Bueno, entonces eso nos deja con la idea de que x al cuadrado más 3x menos 5, el cual es el valor de f de x, es igual a menos x. Esto debido a que ese es el valor de g de x. Y bueno, con esto empezamos a realizar las operaciones para encontrar los límites de integración o las raíces de nuestra ecuación. Para eso, bueno, el x al cuadrado más 3x menos 5 se conserva igual. Bueno, en el caso del menos x que está del otro lado de la igualdad, del lado derecho, lo pasamos al lado izquierdo. Por lo tanto, pasaría, si aquí está como menos x, del otro lado pasaría como más x. Y bueno, lo que nos quedaría después de la igualdad sería un 0. Entonces, lo que resta de hacer con estas ecuaciones pues es reducir los términos semejantes, que en este caso solamente son las x. 3x más x, bueno, eso es igual a 4x. Entonces nos queda la ecuación de esta forma. Ahora lo que tenemos que hacer es factorizar esa expresión de esa ecuación cuadrática. Y bueno, ¿cómo lo podemos hacer? Sería x está multiplicando a otra x. Y bueno, esto sería igual a 0. Sin embargo, hay que encontrar los números que acompañan a esas x. Para eso tenemos que encontrar dos números que multiplicados sean menos 5 y sumados o restados sean 4. En ese caso, yo puedo poner, por ejemplo, más 5 y del otro lado podría poner menos 1. Y bueno, aquí encontré ya esos números. Entonces sería 5 que está multiplicando por menos 1. Bueno, eso es igual a menos 5. Y de este lado el 5 menos 1 pues sería igual a 4. Entonces ya ahí tendríamos esa factorización. Dejamos eso por el momento. Y bueno, continuamos escribiendo o desarrollando la ecuación de este lado. Y bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Lo que tenemos es que igualar cada componente de la ecuación, de la igualdad. Primero sería x más 5 y eso es igual a 0. Y del otro lado x menos 1 y eso es igual a 0. Y bueno, con eso ya tendría yo mis raíces o mis límites de integración. Por lo tanto, este 5 que está positivo, del otro lado pasaría como negativo. Entonces sería x es igual a menos 5. Y bueno, en el caso de el x menos 1 igual a 0, el menos 1 que está antes de la igualdad, al pasarlo del otro lado pasaría como positivo. Por lo tanto, x es igual a 1. Y ahí ya encontraría de este modo mis límites de integración. Entonces, ¿cómo quedaría? Bueno, los valores son que x tiene valores desde el menos 5 hasta el 1. En forma de notación sería que x toma valores desde menos 5 hasta el 1, o en forma de desigualdad sería menos 5 y eso es mayor a x y x es menor o igual a 1. Entonces, bien, esos son los valores que tenemos
hasta el momento. Ya encontramos con esto los límites de integración. Y bueno, después de haber encontrado estos límites de integración, procedemos a sustituir en la fórmula, ¿no? Entonces, ¿cómo sería esto? Bueno, la fórmula es esta. El área es igual a la integral desde A hasta B. Obviamente, A es el límite inferior y B es el límite superior, el cual lo podemos observar aquí. Lo vamos a copiar y lo pegamos en esta nueva hoja. Entonces, ¿cuánto vale A? Bueno, A es el límite inferior, el cual es menos 5, y B vale 1, el cual es el límite superior. Y bueno, para encontrar las funciones superiores e inferiores hay que ver nuestras gráficas. En este caso, la función superior es la que se encuentra arriba en el área de la región. Entonces, la parte o la función que está arriba en nuestra región, en la cual vamos a calcular nosotros el área, podemos observar que es la línea roja, que en este caso es la función g de x. Por lo tanto, la función superior sería g de x. Y bueno, la función inferior sería la otra función, que en este caso sería f de x. Y bueno, eso lo podemos observar en la gráfica, porque la que está abajo de la región que vamos a calcular nuestra área es la gráfica de color azul, de color verde, perdón, el cual es el f de x. Entonces, bueno, teniendo esto en cuenta, sustituimos esos valores. Vamos a ver cuánto vale f y cuánto vale g de x. Entonces, bueno, lo ponemos por aquí. G de x, pues sabemos que su valor es menos x. Y en el caso del f de x, bueno, su valor es x al cuadrado más 3x menos 5. Y bueno, ya continuamos con el desarrollo del álgebra de estas expresiones. Vamos a ponerlo por acá. Entonces continuamos con estas operaciones. El menos x no tiene nada que lo afecte, por lo tanto lo puedo sacar directamente de su paréntesis. Y bueno, este signo negativo afecta a cada componente o a cada signo que está dentro del paréntesis. Por lo tanto, sería aquí implícitamente el x al cuadrado tiene un signo positivo. Entonces el signo multiplica a cada signo que hay dentro del paréntesis. Entonces menos por más es menos, menos por más también es menos, y bueno, menos por menos, esto es igual a más. Esto debido a que signos iguales son positivos y signos distintos son negativos. Por lo tanto, ya podemos quitar ese signo negativo y lo que hay dentro del paréntesis y colocar la expresión que nos da como resultado, que no es otra cosa que el cambio de signos que teníamos originalmente dentro del paréntesis. Bueno, continuamos con este problema. Y aquí tenemos unas expresiones las cuales hay que reducir los términos semejantes. Los únicos términos semejantes son el menos 3x y el menos x. Bueno, menos x menos 3x constituiría a menos 4x. Por lo tanto, este menos x ya lo podemos borrar de la ecuación. Y nos quedaría esta función que es la que nosotros vamos a integrar. Entonces, para integrarlo, vamos a copiarlo en otra hoja. Vamos a copiar esta expresión, esta integral, y lo vamos a copiar para resolverlo en otra hoja de trabajo para que no se amontone tanto, ¿no? Entonces, esa es la integral que tenemos que resolver. La podemos separar poco a poco. Entonces sería el área es igual, y bueno, integrar las componentes de esa operación de funciones o de esa suma de funciones. Entonces sería primero la integral desde menos 5 hasta 1 de menos x al cuadrado, que es la primera componente de esa suma de funciones, menos x al cuadrado, la diferencial de x. Después sería el signo negativo que tenemos por aquí, y bueno, menos la integral desde menos 5 hasta 1 de 4x de x más la integral de desde menos 5 hasta 1 de 5 de x. Bueno, esta que tenemos aquí arriba la podemos eliminar porque ya está en los pasos pasados.
Y bueno, aquí podemos sacar los números y los signos. Este signo negativo lo puedo sacar yo de la integral. El 4 también lo puedo sacar de su respectiva integral. Y el 5 del mismo modo lo puedo sacar de su respectiva integral. Teniendo esto en cuenta, ya tendríamos que resolver cada integral por sí sola. Entonces, para eso hay que recordar que son evaluaciones. Por lo tanto, vamos a poner los límites de integración al momento de evaluarlos. Los límites son desde el menos 5 hasta el 1. Y bueno, hay que realizar las integrales. La integral de x al cuadrado, bueno, su integral es x al cubo sobre 3. Menos el 4 por la integral de x. La integral de x es x al cuadrado sobre 2. Y más, obviamente, esa función, esa integral está evaluando en los mismos límites de integración desde menos 5 hasta 1. Más 5, y bueno, ponemos el cuadrito de los límites y tenemos que integrar dx. La integral de dx, pues su integral es x. Teniendo esto, pues continuamos con el desarrollo de esas integrales. Tenemos por aquí un tercio de forma implícita, lo podemos sacar entonces de esa función por ser un número constante. Entonces ese denominador 3 saldría como un tercio y nos quedaría solamente el x al cubo. En el caso del x al cuadrado se está dividiendo sobre 2, por lo tanto ese 2 puede salir a dividir a el 4, entonces quedaría como 4 medios de x al cuadrado, el cual va a ser evaluado desde el menos 5 hasta el 1. Y bueno, ya podemos reducir el término. 4 entre 2, pues eso es igual a 2. Y ya nos queda este resultado para continuar su integración, el cual, bueno, lo vamos a realizar en otra hoja igual de cálculo. Copiamos esta operación y bueno, continuamos la escritura por acá abajo. Entonces, teniendo esto, ¿qué es lo que pasa cuando ya tenemos la integral y hay que evaluar? Bueno, la expresión, la función tal cual, se resta sobre sí misma. Entonces sería x al cubo menos x al cubo. Sin embargo, la primera x se sustituye por el límite superior, el cual es 1. Lo podemos ver aquí de los otros ejemplos, pues los límites son los mismos para todas las funciones. Entonces, el límite superior es 1 y del otro lado, en la x al cubo, pues se sustituiría por el límite inferior, el cual es menos 5. Lo mismo pasaría con el x al cuadrado, se restaría sobre sí mismo. Entonces, x al cuadrado menos x al cuadrado. La primera x sería un 1 por ser el límite superior y la segunda x que aparece ahí en esa expresión sería el límite inferior, el cual es menos 5. Para el último resultado de la última integral, pues es x menos x. Y bueno, la primera x se sustituye por el límite superior y la segunda x se sustituye por el límite inferior, el cual es menos 5. Continuamos con estas operaciones. Y bueno, tenemos por aquí 1 al cubo. 1 al cubo es igual a 1. Después tenemos menos 5 al cubo. El menos 5 al cubo es menos 125. Recordemos que un número negativo elevado a una potencia impar, como lo es el 3, pues también nos va a dar como resultado un número negativo. Y bueno, 5 al cubo es igual a 125. De aquí continuamos con el 1 al cuadrado, eso es igual a 1. Y bueno, el 5 al cuadrado, un número negativo elevado a una potencia par, es un positivo. Entonces, menos 5 al cuadrado, eso es igual a 25. Teniendo estas ecuaciones, continuamos desarrollando esas operaciones. Y bueno, por aquí nos quedaría menos por menos. Bueno, esto es igual a más, por lo tanto quedaría más 125. Tenemos 1 menos 25. Bueno, eso sería igual a menos 24. Y aquí tenemos otros números negativo por negativo. Negativo por negativo es positivo. Entonces quedaría como un más 5. Y bueno, esas operaciones
las continuamos desarrollando un poco más abajo en la hoja de trabajo. Entonces, bueno, aquí tendremos 1 más 125, eso es igual a 126. Aquí tenemos un menos 2 que está multiplicando a un menos 24, eso nos daría como resultado un más 48. Y aquí tenemos 1 más 5, y bueno, eso es igual a 6. Continuamos esas operaciones abajo. Entonces tendríamos que el 126 multiplica a el 1, entonces nos quedaría 126 sobre 3. Aquí tendríamos un 5 por 6, y bueno, eso es igual a 30. Y ya solamente nos queda seguir haciendo esas operaciones, pero antes 126 sobre 3 es igual a 42, entonces ya podemos sustituir ese valor como un 42. Y bueno, ya como resultado, el área sería igual a menos 42 más 48 más 30, y bueno, ese resultado es igual a 36. Y bueno, ese ya sería el área que nosotros estamos buscando dentro de esas regiones. ¿Cómo podemos nosotros comprobar que esto es cierto? Bueno, nos vamos a nuestras funciones y primero hay que copiar solamente las regiones que nos interesan. Para eso utilizamos el comando de función. Y bueno, copiamos la primera función, la cual es f de x, y los límites que nosotros estamos buscando o lo que nosotros vamos a ingresar son los límites que encontramos al principio, los cuales son desde menos 5 hasta 1. Le damos enter, ¿no? Ocultamos por lo pronto el g de x, y bueno, aquí nos podemos dar cuenta de esa acotación o esa parte de la función que nos interesa. Solamente nos muestra la función que está en ese intervalo, desde el menos 5 hasta el 1. Y bueno, lo podemos observar ahí. Vamos con la siguiente, que es la función g de x. Entonces la función g de x igual evaluada desde el menos 5 hasta el 1. Y bueno, ahí nos muestra esa región, ¿no? Que igual podemos ocultar y vamos a mostrar la función g de x, es esa línea recta, la cual es la gráfica del menos x, pero solamente estamos viendo la parte que nos interesa, ¿no? Que es cuando x toma valores desde menos 5 hasta el 1 de esa función g de x. Bueno, ahí está ya nuestra región, a la cual nosotros vamos a calcular el área que hay en esa región. Y bueno, para eso simplemente copiamos el comando de integral entre y copiamos esta primer comando que nos aparece, el cual es el límite superior. El límite superior es el que aparece arriba, y como podemos observar es de color gris, que es el comando en la función g de x. Entonces esa es la primera que ponemos. Después ponemos la función inferior, que es la f de x. Y bueno, los límites de integración, los cuales eran desde el menos 5 hasta el 1. Le damos enter y ahí aparece esa región sombreada, ¿no? Esa es la función que nosotros hemos calculado, y bueno, aquí ya nos arroja el área que hay en estas dos gráficas. Podemos poner las funciones originales, podemos ver que precisamente es lo mismo, o simplemente las funciones acotadas, o las funciones ya que están dentro de esos intervalos, desde menos 5 hasta 1, y es exactamente el mismo resultado. El resultado del área que hay dentro de esas dos funciones es igual a 36.